Muy bien, el tema para hoy: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún líder religioso, político, en alguna estrella de la farándula o del deporte. No hay salvación en mis buenas obras, en mis esfuerzos humanos. No hay salvación en ningún otro que no sea en Cristo. Y vamos a ir haciendo rápidamente este análisis de la identidad, poder y soberanía de Cristo. Abre conmigo la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Permíteme ponerte en contexto. ¿Qué estaba pasando aquí? Jesucristo ya había muerto en una cruz, una muerte sustitutoria para expiar los pecados de la humanidad, y tal como Él lo había dicho, como Él lo había prometido, había resucitado y se le presentó después de resucitado por 40 días allí a sus discípulos y a muchas personas, dejando pruebas indubitables acerca de su resurrección. Y entonces les da una orden: quédense en Jerusalén hasta que reciban de mi Padre la promesa del Espíritu Santo. Y después de esto el Señor asciende a los cielos. Y los discípulos obedecen esta orden. En Hechos capítulo 2 se cumple esta promesa: desciende el Espíritu Santo. Mientras el pueblo de Dios, los discípulos, están ahí reunidos en el nombre de Cristo, desciende el Espíritu Santo. Eran como las 9 de la mañana, en un momento muy importante para los judíos, porque se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, 50 días después de las primicias. Estaban ellos reunidos allí, y esta fiesta era tan importante que venían judíos de todas partes del mundo. Judíos, aun cuando hayan nacido en otras tierras lejanas, en otras culturas, pero descendientes de judíos. La sangre que corría por sus venas era sangre judía, entonces no importa la nacionalidad adquirida en otro lugar, pero ellos venían a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Hablaban ellos obviamente el hebreo, pero también hablaban el idioma donde habían nacido, el lugar donde habían nacido. Así es que Hechos 2 están allí todos. Jerusalén estaba abarrotada de gente, y de pronto sucede este gran estruendo. Un viento recio que viene y llena el lugar, inunda el lugar. Ellos son llenados del Espíritu Santo, los discípulos, y comienzan a hablar todos en nuevas lenguas. Y algunos dicen: ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Algunos querían ridiculizar, decían: pero estos están borrachos, mira cómo hablan. Pero otros decían: no, si me están hablando en mi propio idioma. Mira que nos hablan en medo, persa, griego, etcétera, etcétera. Hay una lista enorme de idiomas en los que los discípulos estaban hablando en este momento. ¿Y qué están hablando? ¿Qué dicen? Y bueno, el uno del otro decía: pero no escuchas, nos están hablando las maravillas de Dios. ¿Cuáles eran las maravillas de Dios? Que el Dios eterno, santo y soberano había visitado al hombre en la persona de Cristo, y que había ocupado su lugar de pecador allí en una cruz de vergüenza, en una cruz de dolor, en una cruz de humillación, y allí había tomado nuestro lugar y había muerto por nuestros pecados y había resucitado y estaba vivo. Y ahora, ese día, Pedro predica un mensaje poderoso que se convierte en como 3.000 personas. Y entonces la iglesia comienza a crecer de una manera impresionante, porque el mensaje empezó hablando las maravillas de Dios, Jesucristo. Y entonces, luego, en una ocasión, claro, no habían todavía, como hoy tenemos en estos tiempos modernos, tenían estos edificios o construcciones destinadas para que el pueblo de Dios se congregue y celebren su culto. No había. Se comenzaron a reunir de a poquito en casas. Pero ¿a dónde iba todo judío para adorar? ¿A dónde iba para orar? Iban al templo. Y entonces iba en un momento Pedro y Juan caminando hacia el templo a la hora de la oración, y se encuentran con un hombre que estaba sentado allí, paralítico.
Y estaba allí siempre todos los días para pedir limosna, que la gente le regale unas moneditas, le tire unas migajas. Pero cuando Pedro y Juan van pasando por allí, este hombre extiende la mano para pedir la caridad, lo quedan mirando, Pedro y Juan, y le dicen, mira, no tengo oro ni plata. Y el tipo se quedó ahí, habla serio. Que pase otro que sí tenga. Y entonces Pedro lo queda mirando y le dice, pero tenemos algo más valioso. ¿Qué? Otra vez le estirar la mano. Pensaba que le iban a dar alguna joya, alguna piedra. Tenemos algo mucho más importante. No es ninguna piedra de gran valor. Lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre se levanta y comienza a saltar. ¿Y qué hace? Alaba a ese nombre en el cual había sido sanado. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y él se levantó y anduvo y alabó a este nombre, el nombre del Señor. Y entra alabando al Señor al templo. Y todo el mundo se queda asustado, sorprendido. Pero ¿y este no es el paralítico de nacimiento? ¿Tantos años aquí? Sí, pero fue sanado. Y entonces se congregó una multitud enorme allí. Gente a mirar qué es lo que estaba pasando. Y claro, Pedro comienza a predicar. Y varones hermanos, les decía, no se trata de nosotros, no nos miren a nosotros. Esta obra no fue hecha por nosotros. Y entonces comienza a hablar una vez más de este nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, a quien vosotros sacrificasteis entregándolo en manos de gentiles, inicuos, de pecadores, pero que todo esto sucedió bajo el determinado designio de Dios, y lo ha resucitado y lo ha exaltado. Así que no es en nuestro nombre. Claro, los líderes religiosos se llenaron de celos. Y entonces llegan allí, los rodean, escuchan, los toman, los retiran y los encierran en el calabozo. Claro, ya era tarde, entonces dejaron el asunto para otro día. Y entonces ahora estos están queriéndolos frenar. Los líderes religiosos se están oponiendo, porque eso es lo que Satanás quiere hacer, oponerse a que el pueblo de Dios, los discípulos de Cristo, vos, que sos un discípulo, una discípula de Cristo, siempre vas a tener resistencia en esto. Satanás quiere oponerse para que no prediques en el nombre de Cristo. Pero allí están ellos, los discípulos, que aferrados a su fe, empoderados por el Espíritu Santo que los había llenado, van a hacer declaraciones tan maravillosas como esta, que está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Mira, hay gente que reclama, no, es que los cristianos son exclusivistas. Si todos los caminos conducen a Roma. No, querido. Solo Cristo. No, ustedes son exclusivistas. Y sí, Jesucristo es exclusivo. No hay otra alternativa, no hay otro medio. Mira, a mí me llama la atención una noticia trágica que ocurrió allí en Argentina. Yo recién llegado a estudiar el Instituto Bíblico allí en Argentina. Una noticia horrorosa. Había una discoteca muy famosa allí en Argentina. Y en esa discoteca, claro, habían sobornado a los bomberos para que den los permisos para funcionamiento. Era tan famosa que se llenaba, se abarrotaba de gente, los jóvenes venían de todos lados. ¿Y qué había hecho el dueño, el administrador, para que los bomberos den el permiso? Claro, aparte de sobornar, había pintado en las paredes de concreto, había pintado puertas de emergencia, pintadas puertas de emergencia. Ese día, el lugar estaba abarrotado de jóvenes. Habían madres jóvenes que habían ido con sus bebés a la discoteca y los habían dejado en un rinconcito para dedicarse a bailar, a drogarse. Habían jóvenes que llegaron mintiendo a sus padres, me voy a la biblioteca. ¿Qué biblioteca? Llegaron a la discoteca.
No, me voy a reunir, voy a visitar a la familia, a los primos, a los amigos. No, en la discoteca estaban todos, mucha gente. De pronto, mientras la banda de rock tocaba lo más alto, lo más fuerte, un cortocircuito. Se prende fuego el lugar, se llena de humo, no se veía nada, la gente alcanzaba a ver una pared, una puerta de emergencia, iban corriendo contra allá y se estrellaban contra la pared, iban corriendo dicen, allá está la salida, allá hay una puerta de emergencia, esa es la escapatoria de este fuego. Corrían, se daban contra la pared y quedaban ahí aplastados porque venían las multitudes como ganado, venían en manada y se aplastaban unos a otros y se estrellaban y se estrellaban. Murió mucha gente incinerada, muchos jóvenes, hombres, mujeres, incluso bebés, murieron incinerados. Y hoy el mundo quiere hacer lo mismo. Quieren escapar del fuego, pero pintan salidas de emergencia. Van rumbo a la condenación. Sus vidas ya cada día parece que perciben más cerca el azufre. Sienten la temperatura. Pero quieren correr hacia esas puertas falsas que no los libera, que no los rescata del fuego. Entonces pintan religiones, pintan buenas obras, pintan otros salvadores. La Escritura dice: no hay escapatoria del fuego, no hay otra puerta, no hay otra salida. Cristo, solo Cristo es el único camino, la verdad y la vida. No hay ningún santo, no hay ninguna virgen, no hay ninguna acción, no hay ningún pastor, misionero, papa que te pueda salvar. En ningún otro hay salvación, sino solo en Cristo Jesús. Me encanta que su nombre, Jesús, define su misión. Su nombre define su misión. Mira, cuando el ángel se le aparece en sueños a José, le dice cómo debe llamarlo. Allí en Mateo 1, 21 al 23, dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Me encanta, me conmueve, porque su nombre, dice, ya la profecía decía, el profeta Isaías había dicho, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mira, estamos en un mundo donde las películas están llenas de superhéroes, viniendo a salvar a la humanidad de los extraterrestres, de los monstruos. Mira, si hay alguien que realmente vino a visitar a la humanidad y que estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, ese es Emmanuel. Es Dios con nosotros, que vino en la persona de Cristo. Y el ángel le dice a José: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Jesús, en hebreo, Yeshua, significa salvador. Eso es lo que significa, salvador. Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su nombre define su misión. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes? Vos y yo. Vos y yo nos habíamos perdido. Estábamos perdidos por causa de nuestros delitos y pecados, condenados eternamente, porque habíamos quebrantado la ley de Dios. A veces, mira, sucede que nos creemos muy buenos. No nos creemos tan malos. Yo le decía ayer a los chicos, no, en este mundo hay solo dos clases de pecadores. Dos clases de pecadores. Pecadores condenados y pecadores perdonados. Pero pecadores. Los pecadores condenados son aquellos que van tratando justificarse a sí mismos a través de su propia filosofía. Yo soy bueno, no soy tan malo.
El borracho, sí, el drogadicto sí es malo. No sé, la prostituta, ella sí es mala, ella necesita que Dios la perdone mucho. Yo no necesito ser tan perdonado, yo soy una buena persona, no soy borracho, no digo malas palabras, soy un buen estudiante, soy un buen trabajador. Pienso que yo no soy tan malo. No, sí lo soy. Ahora, soy hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo, pero igual sigo siendo malo. El Señor le dijo a sus discípulos, si vosotros siendo malos, sabed dar buenas dádivas a sus hijos. Mira, en una ocasión, un joven rico que se creía muy bueno este joven rico, se le acerca al Señor Jesús con una actitud media arrogante, disimulada de humildad, de sinceridad, y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo mira con amor y con compasión, porque ve cómo se está engañando a sí mismo creyéndose el bueno, creyéndose perfecto, merecedor del cielo. Y entonces Jesús le devuelve la pregunta con otra pregunta y le dice, ¿y por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Porque me dices maestro bueno, maestro bueno. Porque si soy maestro, si yo soy un maestro, no soy bueno, no soy bueno. Y si soy bueno, entonces tengo que ser Dios. Le dice, no hay bueno, sino solo uno. Dios. Dios. Vos y yo no somos buenos. No somos buenos. Cuando logramos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sabes qué dice el Señor que tenemos que decir? Siervo inútil. Lo que tenías que hacer, eso hiciste. Y no lo hiciste por tu capacidad. No lo hiciste porque tenías vos todas las condiciones. Fui yo a través de ti. Siervo inútil. Así es que Él vino a buscarnos y a salvarnos, estábamos perdidos. 1 Timoteo capítulo 2, 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Él. Su nombre identifica su misión. En su corazón está un deseo favorable para el ser humano pecador, caído, perdido, condenado. Su deseo es salvarlo. Y su nombre fue Jesús. Su nombre es Jesús. En hebreo, Yeshua, ¿no? Salvador. Pero me encanta porque, viste, la escritura está escrita en dos idiomas. En el Antiguo Testamento está en hebreo y suena lindo en hebreo el nombre de Jesús, Yeshua, que significa Salvador. Pero en griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego y algunas palabras del Señor Jesucristo en arameo. Pero en griego, la palabra que se usa para Salvador en el original es Soter. Soter. Dios no escogió al azar este nombre, Soter. Lo escogió porque es lo que identifica su misión. Soter, ¿sabes lo que significa? Salvador, preservador. Preservador. Por eso Él dice, los que me diste no perdí ninguno. El otro no era mío. El otro era, Judas no era mío. Él no era mi oveja. Pero los que me diste no perdí ninguno. Porque Él es preservador. Si Él pudiera perder a alguien que ha rescatado, que ha salvado, que está en sus manos, entonces no sería Soter. No sería Soter. Él es Salvador y preservador. Si vos has confiado en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, entonces Él va a preservar tu alma. Por eso Pablo dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tengo la seguridad, la convicción. Esto no puede cambiar. Jesucristo dijo, mi Padre que es mayor, me los ha dado. Es mayor que todos. Es mayor que mi pecado, es mayor que la muerte, es mayor que Satán, es mayor que todos. Y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Soter, seguridad, preservación.
Allí en Lucas 2:11, ¿no? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un sóter. Un sóter es lo que dice en el original. Un salvador, preservador, que es Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el Señor. Él es. Ahora, este nombre que define su misión, en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Su nombre define su misión, pero su nombre define su alcance. Su alcance, ¿hasta dónde? Puede alcanzar hasta el último hombre en el último rincón de la tierra. Y sí puede. Y sí puede. Mira, Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La promesa no está limitada por etnias, por raza, por color o por estatus social. Su nombre define su alcance a cualquiera. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si vos hubieras sido la única persona en este mundo, Cristo igual hubiera venido por vos. Aunque hubiera sido la única persona en este mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todos pueden ser salvos, todos pueden ser alcanzados por la gracia de Dios. Todo aquel que cuando Jesucristo llega a esa vida y toca la puerta, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¡Comunión! Disfrutar un banquete con el Señor. Una relación cercana, íntima, personal. Si alguno, cualquiera puede abrir la puerta, pero Dios es todo un caballero. Él no entra pateando la puerta y se mete y te dice: ven conmigo. No. Él respeta tu decisión. ¿Sí? Pero todos pueden ser salvos. Él ya pagó el precio por todos. 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Él dice, el apóstol Juan, dice ahí en esta su epístola, él dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Su nombre define su alcance. La salvación está disponible, está dispuesta para todos los hombres. No, yo soy demasiado malo, me equivoqué mucho. Ya fracasé demasiado. No, yo creo que hice cosas demasiado viles de las cuales me avergüenzo. No creo que Dios me pueda perdonar. Dios te puede perdonar. No hay pozo que sea tan profundo que el brazo de Dios no pueda llegar hasta allí, tomar esa vida y rescatarla. No lo hay. No importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto tiempo hayas vivido lejos de Dios, no importa cuántos pecados hayas cometido de los cuales te da vergüenza. Yo ayer a la mañana les preguntaba a los chicos, y yo sé que es difícil para los chicos responder, ¿no? Les decía: ¿cuándo viste pornografía por primera vez? Y viste una vergüenza. Porque eso es lo que hace el pecado, causa vergüenza. Pero si ya has sido perdonado, si ya has sido limpiado, ya no debe haber vergüenza. Cantamos, ¿no? Mi vergüenza me separó de mi vergüenza. Ya no hay. Has sido perdonado, has sido limpiado. Ahora eres hijo de Dios, su nombre te alcanzó. Mira, no solamente que su nombre define su ministerio, su nombre define su alcance, pero también su nombre evidencia su poder. Su poder. Él venció al pecado, Él venció a la muerte y Él venció a Satanás. La salvación no es algo teórico, es una conquista real sobre sus enemigos. Mira, si vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, 13 y 14, ¿no? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. Todos.
los pecados, pasados, presentes y futuros. Porque vos no habías nacido cuando Jesucristo murió hace más de 2000 años atrás. Vos no habías nacido, pero Él ya estaba muriendo hace más de 2000 años atrás por tus pecados, que ibas a cometer 2000 años después cuando nazcas. Y todo lo que vas a seguir cometiendo. Él murió por todos nuestros pecados. Y continúa diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Permíteme hacer un paréntesis aquí para hablar un poquito más en detalle del acta de los decretos, porque es algo que a mí me gusta recordar constantemente, porque cuando yo era muy jovencito y muy temprano en mi tiempo de vida cristiana, en aquellas épocas tempranas de mi vida cristiana, sin tener mucho conocimiento, había muchas dudas. Y una de esas dudas era, ¿y será que de pronto Dios, si yo le fallo a Dios, Dios va a sacar otra vez la lista de pecados? Me va a decir, porque a veces hacemos así los hombres, ¿no? Otra vez cometiste esta falta, otra vez fallaste. Ya van 2, ya van 3, nosotros llevamos la cuenta. Ya me la hizo una vez, no me la vuelve a hacer. Y estamos así, no lo sacamos de la memoria, de la mente. Y pensamos que Dios es así, ya te equivocaste, otra vez te equivocaste, pero ¿hasta cuándo vas a aprender? Y entonces, entender este texto trae descanso al alma, porque muestra una verdad de cómo es el sacrificio expiatorio de Cristo, el triunfo de la cruz, el poder del nombre que venció sobre el pecado. Dice el acta de los decretos. ¿Sabes qué es el acta de los decretos? El acta de los decretos no es nada más ni nada menos que esa lista redactada por el fiscal de los cargos que están en contra de ese sujeto. Ese es el acta de los decretos. De tal manera que esa acta era puesta en la puerta de la celda donde se encontraba ese prisionero, ese condenado. Y cualquier persona que caminaba por los pasillos de esa prisión, de esa cárcel, miraba en la puerta de esa celda y podía leer las causas por las cuales la persona que está adentro está encerrada. Esta persona, Israel está encerrado porque es mentiroso, Israel está encerrado porque es irreverente, porque es blasfemo, porque es hipócrita, porque es falso, y la lista, que estaba en mi contra. Pero dice que Él, el día que va a la cruz, Jesucristo, agarra el acta de los decretos que estaba en mi contra y se la clava en la cruz. Y Él dice, yo pago. Escúchame, Él no mintió, yo mentí. Yo debía morir. Él no robó, yo robé. Yo debía morir. Él no vio pornografía, yo vi pornografía. Yo debía morir. Él no era adúltero de corazón, yo era un adúltero de corazón. Yo debía morir. Pero Él tomó todos tus pecados, todos mis pecados. Tomó el acta y la clavó. Y dijo, yo pago. Y estando allí, en agonía, en profunda agonía, en esa cruz, ya con su cuerpo todo destrozado. Mira, a veces pasamos muy rápido la lectura en los evangelios cuando se habla de lo que Cristo sufrió y padeció. Y no caemos en cuenta en algunos detalles importantísimos. El día que Poncio Pilato está tratando de justificarse, ¿no? Que se va a lavar las manos, que lo habían entregado a los soldados. ¿Y qué quieren que haga con este? Entonces, ¿a quién quieren que le suelte? No, a Barrabás. ¿Y qué hago con él? Crucifícalo. Se va a lavar las manos, ¿no? Entonces lo entrega a los soldados para ser azotado. Ese día, las fuerzas de las tinieblas enseñaron sobre Jesús a través de esos soldados. No solo fueron latigazos, no solo fueron puñetazos, que te digo, a ver, los soldados romanos no eran tipos flacos, escuálidos, debilucho. Eran tipos que estaban entrenados para defender 2 metros a la redonda ese espacio contra todo un ejército invasor. Eran tipos fuertes, que si van a golpear a alguien, no lo van a empujar, van a dar para romper huesos. Y dice que le dieron de puñetazos, y dice que tomaron una caña
y batieron con la caña en su cabeza. Entonces, no solamente fue piel la que se lastimó, la que se flageló, fue carne, hueso, pellejo, todo fue quebrantado, todo fue molido, fue destrozado. De tal manera que cuando lo traen a Jesús a la presencia de Pilato y está toda la multitud enardecida ahí abajo, Pilato lo mira y en la traducción Reina Valera, ¿sabes lo que dice? Dice, he aquí el hombre. Y uno dice, bueno, ahí está el hombre destruido. ¿Sabes que en el original no dice eso? En el original, la frase lo que dice es, o sea, nos muestra a un Pilato que mira, se horroriza, después que viene tan triturado, molido, destrozado, desfigurado, que se horroriza y dice, ni siquiera tiene aspecto humano, es una masa de carne ensangrentada, no tiene forma humana. Y eso es lo que dice Isaías 53. En él no había parecer alguno, no había belleza, no había forma, no había nada atractivo. Era una masa de carne destrozada por nuestros pecados. Por tus pecados y por mis pecados. Él no pecó. El santo ser que te nacerá, le dijo el ángel, él es santo, sin pecado, sin pecado. Pero él quiso pagar por todos nuestros pecados. Tengo mal la cita ahí anotada, pero es en Juan, cuando dice, estaba de pronto bautizando Juan el Bautista, y Jesús también viene para ser bautizado. Entonces Juan mira para atrás y lo ve, y entonces se dirige a la multitud, señalando a Cristo, les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el acta de los decretos, que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué? Nuevamente, esto lo leemos y parece que no tiene mucha trascendencia. Pero ¿sabes qué? Esto declara una verdad que va a estremecer a todos los judíos. ¿Por qué? Porque todo judío sabía perfectamente que el pecado no era quitado. El pecado no era quitado, el pecado era cubierto por la sangre derramada en un sacrificio. Cuando se sacrificaba un animal, el sacerdote recogía esa sangre, luego entraba al lugar santísimo y esa sangre la derramaba allí sobre la cubierta, sobre el caforet, sobre el arca del pacto, y esa sangre cubría lo que había dentro. ¿Qué había dentro? Estaba la ley de Dios que había sido quebrantada, que había sido violada por el hombre pecador, y esa sangre cubría. Entonces decía, ya está, alguien se derramó sangre, porque la ley dice, el hombre que pecare, que quebrantare estas leyes, irremisiblemente morirá. Bueno, hay sangre derramada, alguien ha muerto, y Dios ha cubierto el pecado con esa sangre. El concepto de expiación, que expiación teológicamente lo que significa es quitar, el judío sabía que un día iba a suceder, pero no era en ese momento presente. En ese momento presente, cada vez o cada año había que volver a cubrir los pecados, había que volver a hacer el sacrificio para que una vez más el pecado sea cubierto otro año más. Mira lo que dice más adelante, Hebreos 10, esta carta dirigida justamente al hebreo, aquel que conoce muy bien la ley, aquel que conoce muy bien todo el sistema religioso, todo el culto. Aquella persona le dice, allí en el versículo 1 y luego en el versículo 4, mira lo que dice, porque la ley, estamos hablando de la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, dejarlos limpios de pecado. Y por eso en el versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y sí, dice todo judío, eso lo sabemos perfectamente. Ninguna sangre puede quitar los pecados, solo los cubre, los cubre. El judío esperaba que un día ocurra la promesa del profeta. La promesa de parte de Dios por medio del profeta, allí en Zacarías capítulo 3. ¿Qué es lo que Dios había dicho por medio de Zacarías? Mira, dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué,
Sobre esta única piedra. ¿Cuál es la piedra? Jesucristo. Y dice, hay 7 ojos. Habla de su omnisciencia. Él lo ve todo, lo conoce todo. He aquí, yo grabaré su escultura sobre esta piedra, sobre Cristo. El cincel del juicio de Dios que tenía que golpearme a mí, iba a golpear a Cristo. Dice, aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. Un día el pecado va a ser quitado. El judío sabía, por eso cada año se acercaba con temor hasta afuera de los atrios del templo, porque ese día el sacerdote iba a entrar en una ceremonia muy solemne, iba a entrar con la sangre del animal sacrificado para vaciarla sobre el arca del pacto y que el pecado quede cubierto. Algún día, sí, el pecado va a ser quitado. Llegó ese día. Y entonces, mientras la gente iba allí a bautizarse y los judíos religiosos iban a presenciar lo que Juan el Bautista estaba haciendo, iban solamente de curiosos, de ver qué podían luego criticar y decir en contra de, pero mucha gente honesta iba ahí a bautizarse. De pronto aparece Cristo y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que cubre, no, que quita. Y todo judío, ¿qué? Que quita. Y lo quedaban mirando a Juan, pero Juan, Zacarías dijo que un día iba a quitar. Bueno, ese día ha llegado, queridos. Por eso después los discípulos de Juan agarraron y lo dejaron a Juan. Y Juan no estuvo mal con eso. Y se fueron tras Jesús. Y Juan apoyó y respaldó eso. Él dijo, es necesario que yo mengüe. Él es el Cordero de Dios. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Él es el Salvador, yo no. Yo solo soy una voz que anuncia. Él es, en ningún otro nombre, de salvación. Él venció al pecado con su sangre preciosa, con su sangre bendita. Isaías 53:5 habla de que Él murió en nuestro lugar. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro capítulo 3, verso 18, también habla de esto. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y 2 Corintios capítulo 5, verso 21 también, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos de justicia de Dios en él. Este pasaje es hermoso, porque dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que por nosotros lo hizo pecador, no, él no es pecador, lo hizo pecado. O sea, todo el pecado del mundo cayó sobre él. Mira, la Biblia habla de 3 grandes imputaciones. ¿Sabes lo que es imputar, no? 3 grandes imputaciones. El pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana. Claro, vos y yo no estábamos cuando Adán decidió comer el fruto. Pero siendo que él lo comió, cometió esa desobediencia, ese pecado nos pasó a toda la raza humana. Todos nosotros cargamos con el pecado de Adán. Tenemos una naturaleza caída. Pero ¿cuál es la otra imputación? A nosotros nos imputó el pecado de Adán y desde ahí pecamos porque eso es lo que somos, pecadores. Alguien pregunta, ¿no? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos, pecadores. Y luego viene Cristo para rescatarnos y en aquella cruz nuestra culpa, nuestros pecados son imputados a Cristo. El justo por los injustos. Él paga por todos nosotros.
Nuestra condena la toma Él para pagarla a Él. Entonces, nuestra culpa es imputada a Él. Yo quebranté la ley, Él no, Él vino a cumplirla. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Él la cumplió, yo no. Entonces, toda esa culpa cae sobre Él, le es imputada a Cristo y Cristo muere en nuestro lugar. Pero luego, ¿qué pasa? Luego la justicia de Cristo me es imputada a mí, al pecador que por la fe viene arrepentido, que cree en Él. La justicia de Cristo le es imputada a ese pecador. No es justo, Él no es justo, pero la justicia de Cristo le ha sido imputada. Y cuando Dios, el juez, ve a un pecador que ha puesto su confianza en Cristo, no ve al pecador, ve a Cristo. Nos ve revestidos de Cristo. Y uno dice, cosa extraña, porque Dios ve a ese pecador arrepentido, salvo por la fe de Jesucristo, ve a Cristo, no ve al pecador. Pero yo, ¿qué veo? Yo veo que mi esposa se equivoca y no veo a Cristo. Yo veo una pecadora. Yo me equivoco y vos, ¿qué ves? No ves a Cristo, ves a un pecador. Y entonces el apóstol Juan dice allí en su primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, ahí yo recién voy a ver a Cristo en mi hermano que se equivoca, que falla. Ahí recién van a ver a Cristo ya realmente en mí, que me equivoco, que soy falible. Pero Dios, que Dios es eterno, que Él habita la eternidad, que Él mira nuestro futuro en un eterno presente, Él ya ve a Cristo. Él ya ve a Cristo. Porque para eso dice que nos adoptó, para hacernos semejante a Jesucristo su Hijo. Punto. Para eso dice que nos predestinó. Ahora, venció el pecado, pero también venció la muerte. La tumba vacía es la garantía de nuestra justificación. Mira, la religión cristiana es una religión incorpórea. Si hubiera habido un cuerpo, no hubiera existido el cristianismo. No hubiera existido el cristianismo. Pero el cristianismo se mantiene ya por más de 2000 años por un acontecimiento histórico, real, que ocurrió hace más de 2000 años. Jesucristo resucitó. La gente puede ir a visitar la tumba de Mahoma y allí están sus restos. Pueden ir a visitar donde están las cenizas de Buda, que están hay diferentes lugares que tienen parte de las cenizas, y ahí están las cenizas. Y la gente puede ir a visitar la tumba de Jesús y no hay cuerpo. Jesucristo resucitó. Hay una tumba vacía. Y es un evento que ya había sido profetizado en el Salmo 16:10. El salmista David, profetizando en nombre de Dios, hablando de Jesucristo, dice, no dejará mi alma en el Seol ni permitirá que tu santo vea corrupción, o sea que su cuerpo se descomponga, caiga en estado de putrefacción. Venció la muerte. El hecho histórico lo dejó registrado. 1 Corintios 15, del 3 al 6. Es maravilloso, ¿no? Porque allí el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que Jesucristo resucitó y se presentó con pruebas indubitables, dice, y en un momento él da una cifra. Él dice, a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía, así que pueden ir y preguntarle, y algunos ya mueren, ya duermen, porque la Biblia no usa la palabra muerte para referirse al Hijo de Dios. Para inconversos se usa la palabra muerte. El Nuevo Testamento vos vas a ver, cada vez que se habla de un santo de Dios que ha partido de este mundo, dice, duerme. No usa la palabra muerte, porque la muerte ya fue vencida. Y entonces, Pablo lo que está es desbaratando el argumento en base a la misma
al mismo modo como ellos declaran, los judíos declaraban si algo es cierto o es mentira, tenían una manera de proceder. Si hay 2 o 3 testigos, entonces el testimonio se toma como veraz. Si hay 2 o 3 testigos. Y Pablo dice, ¿cuántos quieres? ¿2, 3? Más de 500 testigos. O sea que la evidencia es irrefutable. De hecho, todos aquellos que quisieron investigar por incredulidad, quisieron investigar para refutar el cristianismo, quisieron investigar acerca de la resurrección de Cristo, todos en el transcurso se volvieron cristianos, porque descubrieron algo impresionante, que la resurrección de Cristo es uno de los hechos históricos más fundamentados, o mejor fundamentados, por las leyes de la evidencia legal que administran los departamentos de justicia. Vos puedes revisar, por ejemplo, si vas a las evidencias y, por ejemplo, nos encontramos en primer lugar con un lugar físico en particular. ¿Cuál era ese lugar? Era una necrópolis privada, ¿no? Porque era una tumba nueva de un hombre rico, así que era una necrópolis privada. Está el lugar físico. Pero luego tienes allí a una guarda romana, a unos soldados romanos. Algunos dan un número, algunos dicen que mínimo el número tuvo que haber sido de 16 soldados romanos, mínimo. Otros dan mucho más número. Pero mínimo es 16 soldados romanos. Cada uno de ellos entrenados, como te decía hace un momento. Bien entrenados para defender su espacio de cualquier ejército invasor. De tal manera que si un soldado fallaba en su misión, no solamente era ejecutado él, sino todos. Y no solamente el soldado, sino toda su familia era ejecutada por fallar en su misión. Luego tienes una roca que estaba sellando el sepulcro. Luego tienes un sello que marcaba la autoridad del Imperio Romano sobre esa tumba. ¿Qué pasó? Algunos dicen, no, lo que pasa es que las mujeres se equivocaron de tumba, llegaron a otra tumba. ¿En serio? Pero ¿y entonces que los soldados también fueron a cuidar una tumba vacía? ¿Se equivocaron los soldados? ¿Y entonces qué? ¿Después los líderes religiosos también se equivocaron? ¿Fueron a una tumba vacía y dijeron, uy, está vacía? No, ninguno dijo, no, es la de acá. O sea, comienzan a buscar argumentos absurdos. No, lo que pasa es que Jesucristo no murió en esa cruz. Simplemente con la cantidad de sangre que perdió se desmayó. No murió en realidad. O sea que vos me dices que cuando lo pusieron en esa tumba, envuelto con toda la venda y la mortaja, vos me dices que esa tumba, lejos de terminar de matarlo, lo fortaleció, lo revivió. Y él se levantó, movió la roca, peleó contra los soldados, los amarró con la venda que antes lo envolvía a él y salió. ¿Te das cuenta? Pero la gente, con tal de cerrar sus ojos ante la verdad y negar a Cristo, inventa cualquier cosa y se vuelve lo que la Biblia llama necio. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Hay que ser demasiado necio. Hay que ser demasiado necio. Hay una tumba vacía. Jesucristo resucitó y venció la muerte. Si Cristo hubiera simplemente muerto por los pecados y no hubiera resucitado, ¿sabes qué significará? Que vos y yo no tenemos perdón. Hubiera significado que al Padre ese sacrificio no le agradó y lo dejó muerto, porque el sacrificio no le agradó, pero ese sacrificio le agradó al Padre. Y Cristo resucita, es levantado con poder, venció a la muerte. De tal manera que el apóstol Pablo, con total seguridad, ahí en 1 Corintios 15 dice, ¿y dónde está muerte tu aguijón?
¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Sabes? Te voy a contar un testimonio personal muy fresquito de hace pocas horas. Mientras cantábamos esta mañana, viste, me gusta lo que dijo Evelyn acá adelante. Tenemos que cantar con el entendimiento, ¿no? Saber lo que estamos cantando. Y mientras cantábamos, yo meditaba mucho en la letra y pensaba en algo. Hace pocas semanas falleció la mamá de nuestro querido pastor. Hace pocas semanas. Hace pocas horas, a las 2:30 de la mañana, suena el teléfono y nos despiertan para decirnos que falleció la mamá de mi esposa. Y yo cantaba. Y meditaba en lo que cantaba. Y sonreía. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo había fiesta, había celebración. Había gente aplaudiendo, ángeles aplaudiendo, diciendo: ven, hija mía, ven, ven. La voz del Padre se escuchó en los oídos de sus siervas y les dijo: ven, hija mía. Y los ángeles vinieron y la tomaron y la llevaron a los brazos del Padre. Y los ángeles aplaudían como nosotros aplaudíamos cantando. ¿A quién cantamos? Aquel que la muerte venció, aquel que resucitó. La muerte no es el final. Nuestros seres queridos y nosotros un día también atravesaremos esos portales de esplendor con la seguridad que estaremos con nuestro Salvador en sus brazos. Eso fue lo que vio Esteban en el momento que estaba siendo apedreado. Esteban estaba siendo apedreado. ¿Y qué dijo? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, con los brazos extendidos para recibir a su siervo. Y los ángeles aplaudiendo. Qué hermoso. Nosotros vivimos porque Él vive. Su nombre habla de su poder sobre la muerte, su poder sobre el pecado, su poder sobre Satanás. Este es el cumplimiento de la promesa más antigua. En Génesis capítulo 3, verso 15, allí le había dicho que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y el cumplimiento de esta promesa, Hebreos 2:14, dice que participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el espectáculo público, Colosenses 2:15, dice que despojó y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. No le cantamos a un Cristo derrotado, no adoramos, no servimos a un Cristo perdedor, a alguien que triunfó, nombre que es sobre todo nombre. La exclusividad cristiana no es arrogancia, es la consecuencia lógica de hechos históricos únicos. Y finalmente, el nombre de Dios habla de su exaltación, habla de su alcance, habla de su poder, habla de su misión, pero también habla de su exaltación. Dice Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quisiera tomarte 5 minutitos más para decirte que en su nombre está descrito el plan de Dios para el pecador. Y yo no sé, porque no conozco a todos, acá hay una nueva generación. Me gozaba ayer con tantos jóvenes aquí, ¿no? Y a muchos de ellos no los conozco. Me encanta venir acá y encontrar gente conocida, ¿no? Y recibirlos o ser recibido con un fuerte aplauso, pero me encanta ver la nueva generación porque la obra de Dios continúa y sigue. Pero ¿a qué voy? Que como no los conozco a una gran mayoría, yo no sé si en esta mañana hay una persona que nos visita o está conectada,
¿no? Alguna persona que de pronto simplemente es un simpatizante de esta familia, esta hermosa congregación, pero aún no ha experimentado la salvación segura en Cristo, la salvación eterna de su alma, el perdón de sus pecados. Déjame decirte que si ese es tu caso, el plan de Dios para ti está escrito en su nombre. Cristo. Cristo. ¿Sabes de qué habla la C? La C habla de que fuimos creados. La C de Cristo, un acróstico, ¿no? Está la C, la R, la I, la S, la T, la O. La C habla de que fuimos creados. Fuimos creados para tener comunión, para tener una relación con Dios. Pero claro, nos alejamos de esa comunión al decidir pecar. Y de eso habla la R. La R habla de que rompimos esa relación por causa de nuestro pecado y nos alejamos de Él. Él nos creó para tener una relación con nosotros. No somos producto del azar, de la casualidad, de la coincidencia, de un proceso cósmico que fue dándose a través de miles de millones de años. No, somos creación de Dios. Nos creó para tener una relación con Él. Pero nosotros, la R dice que rompimos esa relación al pecar. Pero la I habla de que es imposible ahora de que vos y yo arreglemos ese problema con nuestros propios medios. De que vos y yo hagamos algo para restaurar esa relación. Es imposible. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No es en tu nombre, no es en mi nombre. No es con tu religión, con mi religión, con tu iglesia, con mi iglesia, con tus buenas obras, con mis buenas obras. No. Es imposible que vos y yo arreglemos este problema. Y por eso la S habla de que solo Cristo, los sufrimientos de Cristo en tu lugar, pagan por tu deuda y por la mía. Los sufrimientos de Cristo en tu lugar, en mi lugar, son los que hace posible que vos y yo podamos tener perdón. Así es que la T, ¿de qué habla la T? La T habla de su alcance. Todos pueden ser salvos. Todos podemos ser salvos. Todo hombre, toda mujer, si pone su confianza en Cristo. Y la O, para terminar el acróstico, ¿de qué habla la O? Del obsequio de Dios. Dios te quiere regalar algo que vos jamás vas a poder ganar ni merecer. Él te lo regala porque te ama. Él te lo regala. Pero para vos poder recibir ese regalo tienes que confiar, tienes que creer. El regalo, el obsequio de Dios es el perdón de tus pecados, la limpieza de tu alma, la salvación eterna de tu alma. Él te la regala. Vos no pienses que la vas a ganar o merecer. Algún día la vas a merecer si te esfuerzas. No, jamás. Pero Él te la regala. Así que de eso se trata la O. Cristo, en su nombre está el plan de Dios para cada pecador. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que cierres tus ojos un instante y con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, te invito a que en esta mañana, si no has puesto tu confianza en el Señor, porque has confiado en una iglesia, o has confiado en una religión, o has confiado en una virgen, o has confiado en tus buenas obras, buscas que Dios te apruebe por cumplir la ley, por guardar el sábado, por no comer carne, por respetar las leyes de Dios. No, recuerda, en ningún otro nombre hay salvación, porque hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Y dile en esta mañana: Señor, perdóname, porque he tenido mi confianza puesta en otro nombre, en el mío quizás, en mis buenas obras. Perdóname, hoy vengo por la fe arrepentido o arrepentida a buscar tu perdón, a pedir que me perdones, que me limpies, que me laves con tu sangre, que me hagas tu hijo, tu hija, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Un día, cuando tenga que cruzar por el umbral de la muerte, que ese día pueda
ser recibido por tus brazos de amor. Que un día, cuando tomes lista, mi nombre esté allí y yo pueda decir presente. Hoy pongo mi confianza en ti, en ese nombre que es sobre todo nombre. Y te doy gracias por haber muerto en mi lugar y haber resucitado para darme vida eterna. En Cristo Jesús. Y también quiero orar en esta hora por cada uno de aquellos que ya han puesto su confianza en Cristo. Si vos eres hijo de Dios, tienes la plena seguridad y certeza que eres hijo de Dios, yo quiero orar por ti. Para pedir fortaleza, ánimo, seguridad, valor, para que vivas tu cristianismo como es digno del Evangelio. Padre, te doy gracias por esta congregación hermosa. Te doy gracias por mi pastor Fernando, por mi hermana Angélica, los siervos que tú has levantado en este lugar y que con fidelidad y profundo amor siguen sirviéndote cada día, siendo un ejemplo para los que venimos detrás. Síguelos respaldando, llénalos de sabiduría, para que puedan seguir tocando y alcanzando más vidas, puedan seguir ministrando esta congregación y sus corazones. Y cada persona aquí presente, al llegar a este lugar cada domingo, sea renovada, sea tocada, sea transformada, sea desafiada a vivir para ti, sea moldeada cada vez más a ti. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adulto en este lugar. Que sus vidas sean un testimonio claro de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia y amor a todos aquellos que les rodean. Y que con sus vidas impacten a otros y ganen a otros, acerquen a otros hacia ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Podemos seguir. Bien, iglesia, ¿qué tal si se pone de pie? Vamos a estar terminando esta reunión.